Hola, seguimos en un segundo video con el pastor Jimmy. Saluda, hermano Saludos, Jimmy. Dios nos bendiga, continuamos. Gracias por escuchar el primer video. Esta segunda parte vamos a hablar acerca de los pasos, de cómo se materializó el llamado para ir a servir a Italia. Entonces esperamos que nos escuchen, que puedan aprender y que, bueno, escuchemos el testimonio del pastor. Entonces nos estabas contando, en primer lugar, qué fue lo que pasó. Sí, la seguridad de que hay ese llamado, ¿no? Eh, Se materializa primero en que suceden otras cosas. Continúo como creyente, ¿verdad? Creciendo en Cristo. Y me reinserto en el mundo de las misiones, o inicio el mundo de las misiones, perdón, a los 16 años. Como misionero voluntario, teníamos en la iglesia donde yo asistía, teníamos un programa de misiones en el periodo vacacional del liceo, de la universidad, y así por muchos años. Yo dedicaba esos 2 meses a misiones en diferentes misiones de Venezuela. Luego termino el bachillerato, voy a estudiar medicina. Algunos saben que yo soy médico. Fui a estudiar medicina a Valencia, en una ciudad de Venezuela. Y allá en Valencia, bueno, comienzo a prepararme en teología también en el Instituto Bíblico de Valencia y a trabajar como misionero voluntario con misioneros expertos, pues misioneros que ya tenían tiempo en la obra. Y así pude hacer misiones, lo que llamamos misiones, antes se llamaba misión urbana, que era cuando, Sí. cuando tú creas misiones dentro de barrios o organizaciones dentro de las Y grandes también las ciudades. conocemos como evangelismo cuando hablamos acerca Sí, de él. sí, Ajá, entonces hiciste todo todo eso. eso, sí. Y me fui preparando en la parte de teología, también buscando mentores, buscando personas con experiencia de quien aprender. Me recuerdo que entre ellos Jacobo García, Francisco Aular, Rafael Díaz, no sé, la lista Iván Martín, o sea, la lista es larga de las personas que me dieron su apoyo, Daniel González, que ahora está en Estados Unidos. Bueno, la lista es larga. De alguna Eliezer, manera mentores. mentores, sí, Eliezer Pérez. Ujú. Bueno, y si alguno no lo ha nombrado, no se moleste conmigo, Hay ya. mucha gente que Sí, sí, contribuyó. sí, contribuyó y uno, Trabajaron juntos. trabajamos juntos, nos ayudaron a formar un largo percorso, se dice en italiano. ¿Cómo es eso? Percorso es como una larga ruta, un largo proceso, ¿no? Ajá. Me recuerdo que pudimos a trabajar en misiones en San Fernando de Apure, en Camaguán, eso en el estado Por allá en mi Guárico. pueblo. También trabajamos en San Mateo, del estado Lara, en la Victoria, en Aragua, en San Mateo de En Aragua. Carabobo, por En Miranda. Carabobo, bueno, ya esa es una etapa que vamos a Más mencionar. nueva. Sí, ya estamos hablando en Guacara, también en Guacara trabajamos en Puerto Cabello. Recuerdo también que pudimos hacer, sí, esos fueron los puntos de misiones más que yo más recuerdo en ese momento. Luego sigo avanzando en los estudios de medicina, Dios me da a mi princesa, ¿verdad, Dani? Y A la bueno, esposa. yo llego a mi esposa, ella tenía llamado a servir al Señor, pero cuando nos casamos, luego transmitirle a ella ese llamado que yo Que ya tú tenía a las tenías. misiones, pues y ella se compenetró tanto porque tenía ese llamado en el Señor, bueno, Qué y después bueno. constituimos un equipo de misiones. Luego vienen los hijos, luego viene el posgrado de traumatología y otras especializaciones, etcétera. Wow. Pero nunca dejando, siempre fuimos biocupacionales, ¿verdad? Ella es Ajá. educadora especial. De hecho, el término misionero biocupacional yo lo vengo a conocer mucho tiempo después y era lo que se estaba tratando de promover porque entonces se enviaban misioneros al campo donde solamente eran sostenidos por la iglesia que los enviaba o por quienes los apoyaban y el problema que había era que entonces el misionero no tenía cómo llegar a la gente, Exacto. no solamente lo de los fondos, que ya sabemos cómo es la cuestión de los fondos, sino cómo llegar a la gente, cómo tocar a la gente y cómo decirle, mira, yo estoy aquí para servir como hacía el Señor, para sanar y para predicar. Exacto. Y al final era más o menos lo mismo, porque Bueno, tú eres médico, sí, eres sí, médico. es excelente. Llegó un momento, el ejemplo, ¿no? El comentario es muy oportuno porque llegó un momento que nosotros con la medicina le demostrábamos el amor práctico a la gente. Exactamente. Era lo que Mi hacía el esposa con Señor. la educación especial, con la educación cristiana, pero también nos servía para mantenernos. Por muchos años, gracias a Dios, nos ayudaba a Se sostenernos, sostuvieron así. sosteníamos, sí, como el periodo de hacer tiendas, ¿no? Ajá, como Y Pablo. así pasó, entonces pasamos de misioneros de apoyo, misioneros de ayuda, pues a una iglesia determinada, pasamos a plantar iglesia. En Calabozo plantamos una iglesia con la ayuda del La Señor. iglesia bautista de la primera de Calabozo. No, de ahí nací yo, en la primera de Ah, Calabozo. ya allí La naciste, claro. iglesia Jesucristo es mi fortaleza, Ajá, es sí, en sí. una zona deprimida económica de De Calabozo, ahí Calabozo. trabajamos.
varios años. Wow. Fue excelente la experiencia, porque pude trabajar con estratos bastante necesitados económicamente y de muchas cosas, y en diversos niveles de necesidad. Después de allí pudimos ir a plantar iglesia a Miranda, en Carabobo. Claro, que fue cuando yo los conocí. Sí, sí, ahí fue que Yo conocí a la familia misionera, ya sabía que era el Exacto. pastor misionero. Inolvidable el tiempo allá. También nos tocó, luego entramos a otra etapa, que era trabajar en misiones cuando ya sucede esta experiencia que les hablé de la iglesia, de que Dios me llamó a orar. Tienen que ver el primer video. Eso reactivó, si tienen que ver el primer video, eso reactivó en mí el compromiso con Italia, porque esa etapa es muy importante. Cuando somos pareja, cuando tenemos un matrimonio, estamos casados, el problema es que a veces el llamado pocas veces llega simultáneamente. Ajá. A mí no me gusta, honestamente no me gusta generalmente que el llamado solo llegue al hombre, al varón, al esposo. Y la esposa tiene que seguirlo porque es la esposa, él es la cabeza. El problema es que la cabeza agarra para donde agarra el cuello, entonces están conectados los dos. O sea, ¿tú crees que deberían los dos ir en la misma sentir dirección? el mismo llamado, sí. Y eso es pienso, en mi experiencia, en mi filosofía, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y en el amor y la amplitud de Cristo, de la unidad de Cristo, pueden haber otros puntos de vista, pero uno de mis retos cuando yo estoy seguro, mira, vuelve el llamado, tu llamado, ahora te toca hacer en realidad ese llamado de joven que tú tienes para Italia. Prepárate mucho más. Y yo empecé a orar y mi esposa, y yo sentía, tú vas a salir afuera de aquí, de Venezuela, termina de cerrar tu ciclo en Venezuela de servicio. Bueno, oraba mucho y eso para mí fue un reto. Y estabas ocupado en Venezuela. Nunca dejé de servirle al Señor, nunca dejamos, porque eso es muy importante, hacer la experiencia. Pero ¿qué sucede? Que orando un día digo, Señor, yo estoy claro que tú nos quieres sacar de aquí, pero ¿qué será? Que si mi esposa no siente el llamado, si los hijos no lo sienten, bueno, eso es una etapa difícil, es una etapa coyuntural, porque no se trata de sacrificar a tu familia, porque el Señor no quiere la muerte de la familia, el Señor quiere, Él murió por la familia, si al caso vamos. Exactamente. Bueno, un día mi esposa me dice, tengo algo que contarte, yo le decía, yo también, y hasta que ella dice, habla tú primero, que eres la dama, ahí sí me convenía que hablara primero ella, y dijo, yo siento que Dios nos está preparando para salir de Venezuela. Yo le dije, yo también. Entonces ella me dice, ¿tú qué sientes? Bueno, yo siento Italia, pero vamos a orar. Hubo llamado a 2 puntos diferentes, uno a Estados Unidos, uno a Canadá, pero no se concretaron, no sentíamos paz con esos llamados. Y bueno, un día Pastor Jacobo García me dice, pero acuérdate de tu llamado de joven a Italia. Wow. Y me dice, en mi iglesia hay una pareja de ancianos, los esposos, bueno, me están viendo, se van a poner bravos. Sí. Bueno, una pareja de chamos de avanzada juventud en la iglesia Bautista del Trigal, los esposos Palmisano, Olga y Domenico. Muy amado, ¿no? Ellos están orando junto con la iglesia para hacer misiones en Italia, pero estamos esperando un misionero. Wow. ¿Tú nunca has tenido una experiencia? ¿Ese llamado se perdió o tú recuerdas alguna experiencia? Me dice el pastor Jacobo que había tenido en esos días un accidente, sí, su accidente nos unió. En ese momento yo le digo, a él, bueno, vamos a pensar, mira, sí, claro, me recordé del momento este que te dije de oración, cuando Dios me mandó a llamar y a orar por Italia, y dije, pero ciertamente es así. Entonces tú recordaste y le dijiste a Jacobo. Jacobo, yo le digo a Jacobo, claro que sí, me pasó esto, y volví a recordar como que el Señor me dijo, ahora sí puedes recordar esa experiencia del 2008, estamos hablando ya del 2010, la recordé plenamente y entendí que era el tiempo de poner en práctica esa experiencia, sí. Entonces, bueno, entré al CCMI a estudiar todo lo que... Teníamos 5 años. El CCMI es un centro de capacitación, así se denomina, misionera intercultural, que su sede está en Campo Carabobo, en Valencia, en Carabobo, y hace tiempo, no sé hace cuántos años entraste al CCMI. Bueno, yo estuve allí 5 años. Se tardó un poco. La mayoría agarran y hacen las horas y ya está. Yo quería aprovechar porque como es muy abierto. Yo también pasé muchos años ahí. Yo creo que pasé como 6 años más o menos. Yo pensé que si pedían 100 créditos, yo hice como 500 créditos, pero aprendí mucho. A capacitarte, exactamente, a seguir capacitándote, pero ahora viendo más allá de Venezuela. Sí, más allá de Venezuela, misiones interculturales. Pero ¿qué pasó? Que también me dieron la bendición de enseñar. Claro. Hermano Jacobo creó una especie de cátedra de materia relacionada con la salud y los misioneros. Y qué bueno. De algunas veces yo ayudaba y me ayudó a hacer
no solo alumnos, sino también Qué bueno. enseñar. A ver la otra perspectiva. Y en el transcurso en la Iglesia Bautista del Trigal me dieron una gran oportunidad, que era volver a las misiones urbanas con la misión de Negro Primero, trabajar con los misioneros que están allá, los hermanos Mascoveto y otras misiones. Organizamos un grupo de misioneros voluntarios, que ha sido una bendición. Y después trabajar con la etnia Maco y con la etnia Guará. O sea, nos ayudó como a hacer más completo en la preparación, una preparación más completa, más amplia. Una preparación bien holística. Ajá. Y de paso, yo pienso que eso te permite tener un bagaje cultural más amplio, entender las diversas culturas, porque es así, pues, gracias al Señor por eso. Entonces, vamos a ver. Lo primero que sucede es, no me veo. Ajá. Lo primero que sucede es el llamado. Sí. Ese llamado no vino solo, sino que vino con el deseo de servir, serviste por muchos años. Viene ese llamado también con la capacitación. De hecho, en la Biblia podemos ver ejemplos de que cuando Dios hacía el llamado, capacitaba a la gente para eso. Dios capacita al que llama. Entonces tú vives eso, vives el llamado sirviendo, capacitándote, y luego cómo terminas de llegar hasta Italia. Ok, nos estamos preparando en el instituto CCMI, pero algo en mi corazón me dice, pero trata de averiguar más cómo es el perfil del misionero para Europa. Y yo le pedí permiso a Jacob y él dice, haz todo lo que tú creas que debes hacer. Entonces, bueno, yo no daba un paso sin consultarle a él, nos preparábamos, etc. Hicimos un proyecto que se llama Una Italia Nueva para Cristo. Claro. Se convirtió en un ministerio donde se prepara a las personas a orar por Italia, las misiones de Europa, se transmiten todos los conocimientos que de repente en el CCMI no se pueden afinar hacia Italia nada más. Eso incluía estudiar el idioma italiano, la cultura italiana, el catolicismo romano en el sentido de conocerlo mejor, para poder comprender mejor la cosmovisión de ellos. Porque en Italia la religión es cultura, no están separados. No están separados. Una cultura, no práctica, pero es una cultura, y sabemos que los que estudian la historia de Italia saben que relativamente Italia como nación es nueva. Un conjunto de feudos y reinos que se fueron uniendo bueno, poco a poco, y donde la religión católica romana jugó un papel importante en la unificación y hasta en la educación de la gente. Y entonces después que se preparan allí con una Italia Nueva para Cristo. En el proyecto que hicimos, en el proyecto llegaba un momento que había que hacer viajes exploratorios. Perfecto. Y eso fue el 2012. ¿Qué año? En el 2012 ya nos toca hacer el primer viaje misionero. Es decir, que desde los 16 años hasta el 2012, bueno, vamos a sacar cuenta de números. Tú estuviste preparándote para lo que Dios ya te había llamado. Así es. Te pasó como Jonás, no te podías esconder. No, nunca quise en el sentido de que, sí, de que te llamó y tienes que ir así, sí. Mire, así se case, tenga hijos, pase lo que pase. No me refiero desde el punto de vista de huir. Quiere decir que fue muchos años preparándote para irte. Y sin dejar de servir, porque el problema es que hay gente que dice, yo me está llamando Dios a Uganda, pero hasta que voy a nada más aprender el idioma de allá, y hasta que no me llegue el pasaje, hasta que yo no tenga quien me ayude, o esto es que yo no me voy a Uganda. Entonces, ahora, ¿tú crees que existen tiempos diferentes para llamados diferentes y para las diferentes personas? Es decir, yo sé que para ti pasó más de 30 años desde el llamado para ejecutar la visión que Dios había puesto en ti. Cierto. ¿Tú crees que hay personas que puedan demorarse más o demorarse menos? Por supuesto, sí. Claro que sí. Pienso que de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al reto a que el Señor vaya a someter a esa persona. O sea, que tú crees, también disculpa que te interrumpa, ¿tú crees que todo este periodo de hacer, de servir, de correr, de sudar, te estuvo preparando Dios para este reto? Claro que sí, y sin ese... Quiere decir que es un reto fuerte. Sin todo ese bagaje, toda esa intervención del Señor en mi vida, de todos esos procesos, a través de todos esos procesos, yo no hubiese podido, o sea, hubiese podido ir, pero no permanecer. Exactamente. Porque tampoco vería frutos. Sí, el choque cultural, el comprenderlo a ellos, la oración, el amor hacia ellos. Sí, un problema que hemos visto recientemente, o que hemos visto por muchos años, mejor dicho, me retracto en eso, es que cuando tenemos misioneros que no han pasado, no me refiero a tiempo, que no han pasado por todo este licuado que hace el Señor en la vida, entonces los enviamos al campo misionero a sufrir todas esas cosas que no sufrieron en casa, que no vivieron. No digo sufrir de cosas malas, sino a pasar y a vivir cosas que no pudieron vivir antes. Entonces, de alguna manera Dios te preparó antes
para que para evitarte Exacto. ese momento porque es difícil, igual hacer misiones Sí. es difícil. Entonces, en el 2011 se van. En el 2011, primer viaje en el exploratorio. 2011 ya nos toca preparar el primer viaje exploratorio. Ujú. Y recuerdo que el 12 de octubre del 2011, la persona que me había dicho, bueno, vas a mi pueblo, a una región de Italia, vas a tal pueblo, me llama y me dice Ya no. que ya no se puede. Pues me lo dijo muy educadamente, me dijo que ya no se puede porque ella quería como controlar la obra, quería como controlar todo el sistema de trabajo allá y, y Dios no estábamos preparados para eso. Y la persona tampoco estaba preparada para hacer eso. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos entender eso y ajustarnos a eso y no fuimos a esa ciudad que se había hablado primero. Pero ese día yo le digo a los hermanos, bueno, vamos a orar. El 12 de octubre teníamos ayuno y oración en la casa, porque la oración debe ser algo muy, muy importante, la comunicación con Dios. Recordemos que cuando yo oro, Dios me oye. Pero cuando yo me meto en la palabra en oración, Dios me habla. Sí. Entonces, eso fue un O sea, proceso que que valió la la oración pena. ha sido parte de la materialización de este llamado. Claro. Y entonces, ese día oramos, había el hermano Domenico Palmisano. Yo le digo, hermano Domenico, ¿de qué parte de Italia es usted? De Bari, de la provincia de Bari, de un pueblo que se llama Trillano. Y yo le digo a él, ¿y por qué tú nunca habías ofrecido tu pueblo? Dice, porque yo no quería intervenir por mis intereses, sino que fuera el Señor. Y ese 12 de octubre, los que estuvieron allí, creo que éramos 16 personas, estuvimos orando y le decía, Señor, nos pusimos de rodillas, papaíto, así, Padre bueno, tú, Señor, mira, yo le decía, yo voy a dejarlo todo, voy a dejar mi carrera, mi comodidad, mi casa, todo, e irme allá, Señor, pero por favor, si es Bari, muéstranos qué es Bari, muéstranos cómo llegar allá, danos un punto de apoyo, una familia de paz, todo eso. ¿Y qué pasó? Que el domingo siguiente, de ese 12 de octubre de 2011, termina el culto y el pastor Alejandro sale así como mudo, me dice, así como asombrado, y me dice que tiene que hablar conmigo. Y se sienta con una joven que se llama Carolina, y se sienta, pero yo no la conocía en ese momento, y me dice, usted se sienta detrás y usted se calla. Como sabe que me gusta hablar, me dice, usted se calla y se contiene. Entonces le pregunta ella, ¿cómo se llama usted? Ella dice su nombre, Carolina Lazo. Bueno, yo no significaba hasta ese momento nada para mí. ¿De dónde viene usted? De Italia. Tampoco me impactó eso. Pero cuando dice de qué parte, de Bari, cuando dice la provincia de Bari, eso sí ya yo, ¿qué es esto? Hemos estado orando que si podía ser Bari, que confirmara el Señor. Y ella dice, ¿de qué ciudad? De Monopoli. Después dice, me acuerdo que ella dijo, vengo con una misión de que invitarlos a que vayamos a hacer misiones o hacer misión allá en Monopoli. Entonces eso fue algo asombroso porque fue lo que le pedimos al Señor. El Señor Sí, conoce, claro. el Señor sabe todo. Cuando tú tienes un llamado, el Señor te va a ayudar a materializarlo siempre y cuando tú seas obediente, paciente y realmente ansíes hacer la voluntad del Señor. Entonces, ese día brincamos de alegría, ese día fue, bueno, tremendamente extraordinario. Ya en el 2012, a finales de marzo, hicimos el primer viaje exploratorio. En mi caso duró 4 meses, pero vinieron algunos equipos de Un Italia para Cristo. En esa época uno podía reunir su dinero, usar su tarjeta para los cupos de viajeros, etc. Sí. Eso se mantuvo 2012, 2013 y ya en 2014 se hizo bastante difícil, como ustedes saben. Sí, es el caso de Venezuela, que entonces para poder viajar y tener dinero en el exterior es otra historia. Sí. Entonces, hasta ese momento se podía hacer, luego tuvieron que, cambió la cosa. Sí, otra parte del llamado es que en mi caso fue que no es que uno duda, sino que uno dice, Señor, danos como un anticipo de lo que tú vas a hacer aquí. Pero reunidos con grupos de trabajo de Italia, aunque varios misioneros de los profesores del CCMI ya no me lo habían advertido. Recuerda que tienes que invertir 10 años de relaciones activas, de relaciones de compañerismo y de evangelización con un italiano para podértelo ganar para Cristo. O sea, debes invertir 10 años de tu vida para una persona. Es decir, 10 años una persona. Y esa relación tenía que ser una relación fuerte. De un evangelio relacional. Sí. De servicio y de que ellos puedan ver que Cristo que vive en ti. Si ustedes comenzaron en el 2011 a ir... A 2012. 2012 a ir. Hoy 2019 no debería haber ningún creyente todavía. Debería haber muy poco. Eso es lo que decían las estadísticas. Claro, tú simultáneamente tienes que buscar varias personas, ¿no? Ir trabajando como varias personas con la ayuda del Señor en varios lugares. Pero, ¿qué pasó? Que en ese año de 2012, creo que fue para mayo,
recibe a Cristo una familia, Leonardo y Caridad, y después hubo una que otra recepción del Señor, pero ellos dos fueron muy especiales porque han permanecido y se han Qué bautizado, bueno, qué ya bueno. se bautizaron. Entonces, Qué bueno. nuestros hermanos de Italia, porque allá es muy importante el apoyo legal, entonces nosotros nos apoyábamos, nos apoyamos pues con la iglesia coenviadora, vamos a decir así, Trigal, y la iglesia bautista de Conversano. Una ciudad se llama Conversano, de allá de Bari, de la provincia de Bari, en la Puglia, sur de Italia. Bueno, ellos estaban asombrados también. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, el Señor ha ido haciendo la obra. Entonces nos dimos cuenta que en todo ese periodo, 2012, 2015, cuando regresábamos a Venezuela y volver otra vez, ya se perdían muchos contactos, etc. Claro, Se desaniman porque tú no claro. terminas de discipular. Es decir, que esos viajes exploratorios tenían que ser o más frecuentes o mudarse. O mudarnos. Entonces tomamos esa decisión. Tomaron la decisión de mudarse en el año. 2000, ya queríamos hacerlo en el 15, pero no se pudo. Papá se enfermó gravemente en el 2016. Nosotros salimos de Venezuela el 12 de abril 2016 para Monópolis. Ya van a tener 4 años. Ya vamos a tener 4 años para el próximo abril, sí. Qué bueno. Sí, bueno, y la experiencia, ya tenemos una comunidad pequeña, nos llamamos el Faro de la Esperanza. ¿Cómo se llaman? El Faro de la Esperanza. Vamos a hablar del Faro de la Esperanza en un tercer video, porque nos va a contar acerca de qué están haciendo, del reto de permanecer haciendo misiones, de tener una iglesia en un país que sacó a Cristo de sus casas, un país donde existe más una cultura que una relación personal con el Señor. Y él nos va a contar en un próximo video acerca de qué se está haciendo y qué necesidades hay, porque hay necesidades cuando se está trabajando lejos de tu país nativo. ¿Tú eres italiano? Por mi papá, sí. Nacionalizado, es decir, que él es nativo de Venezuela y dejó Venezuela para ir aquí. ¿Con qué se está enfrentando? ¿Cuáles son los retos de permanecer aquí? Un tercer video. Gracias, Pastor Jimmy. Dios le bendiga, gracias por la oportunidad.